¿Qué tal, estudiantes y padres de familia del cuarto grado de primaria? Reciban el cordial saludo de nuestra institución educativa, Colegio Basili. Esperando pues que en este reinicio, ya, el haber retomado nuestras clases de química, porque hoy vamos a hacer eso, vamos a reiniciar, vamos a retomar nuestras clases de química, aquellas que las dejamos también cuando dejamos de asistir al colegio, efectivamente esas las vamos a retomar. Y hablábamos de la química, bueno, tú el año pasado ya has escuchado, ¿no? De la química. Forma parte de las ciencias naturales, al igual que la biología, que la física, ¿sí? La química se encarga de estudiar la composición interna de todo cuerpo, ¿no? Y siendo su unidad mínima el átomo. Sí, eso tú ya lo has estudiado, pero de todas maneras vamos a volver a tocar estos temitas. ¿Sí? Ramas de la física es nuestro tema del día de hoy. Las ramas de la química. Que esta se va a subdividir, ¿no? Vamos a unos campos de la química. Y comenzamos con la química general. Química general. ¿De qué me habla la química general? Dice, estudia las leyes que rigen la química. O sea, lo que ya está establecido, lo que ya se conoce como una ley, como una teoría. ¿No? Obviamente que ha transcurrido todo un proceso y que se ha demostrado por medio del método científico, algo que tú ya conoces y sabes, para que pues esto a la fecha quede y simplemente nosotros lo podamos repetir porque es algo que ya ha sido demostrado. Ejemplos de ello, ¿qué cosas tenemos? La combustión. Sí, yo sé que tú has escuchado esa palabra combustión. ¿Y a qué hace referencia? De repente no te relaciona un poquito, pero ya, tú coges un papel cualquiera, ¿sí? Lo tienes en tu mano y también agarras un palito de fósforo, una cajita o un encendedor. ¿Qué ocurre? El papel se consume, profesor. El papel se está quemando. Efectivamente, la combustión tiene que ver con ello. El quemar. Combustionar es quemar papel, eh, cartones, madera, plásticos, etcétera. Todo lo que tú puedas quemar se llama combustión. ¿Correcto? Bien. Pasamos al siguiente ejemplo de algo que es establecido en la química. Un fenómeno químico, la oxidación. ¿Oxidación, profesor? Sí. ¿Y quiénes se oxidan? Ah, dirás, los metales, profesor. Sí, tienes razón. El hierro, el fierro, ¿no? De los que están hechos las ventanas, algunas sillas. Se oxidan, profe, están en contacto con el agua y veo que luego se forma una capa medio oscura, medio naranja, se oxida. Sí, pero no solamente los metales se oxidan. Hay alimentos que se oxidan y que tú de repente lo dejas de comer por una equivocación, por una falta de información. Tienes una deliciosa manzana, algunas lo consumen, le sacan toda la cáscara, otros no. Pero cuando le sacas toda la cáscara te das cuenta mejor de que se torna una capa oscura, ¿no? Se oscurece. Y dices, no, se malogró. Ahí está el grave error. Simplemente le retiras esa capa, si deseas, si quieres no, y la sigues consumiendo. No hay problema. No hay problema. No se ha malogrado. Otro ejemplo de oxidación, la papa también. No, ponemos en estos días de repente en estos meses han ayudado en casa y mamá le ha dicho, pele la papa. Y le pelaste todo y se oscurece al momento. Otro ejemplo mejor es acerca de la palta. ¿Quién no ha comido un pan con palta delicioso? De repente lo trajiste para la lonchera, viste el pan, está medio oscuro. ¿Qué pasó? ¿Se malogró? No, nada que ver.
se oxidó, ¿sí? Y la fermentación, la preparación de la chicha de jora es por medio de la fermentación. Se hace hervir la jora, el maíz, la cebada, se deja enfriar, se guarda en recipiente, 2, 3 días, una semana dependiendo, y se obtiene esa bebida ancestral llamada chicha de jora. Seguimos hablando acerca de las ramas de la química y vamos a hablar acerca de la química inorgánica, ¿sí? ¿Qué puedes tú apreciar aquí? Un cañito que está botando ¿qué cosa? Una gota de agua. El agua, este solvente universal, químicamente está formado por dos átomos, hidrógeno, oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y oxígeno son elementos químicos que existen en la naturaleza, que de alguna manera han sido clasificados en la tabla periódica, ¿sí? Pero el detalle es que hay elementos químicos que son inorgánicos, o sea, que no están presentes en los seres vivos, como también hay elementos químicos que son orgánicos que están presentes en los seres vivos, ¿correcto? Entonces, elementos químicos inorgánicos que no están en los seres vivos, a partir de ellos se generan compuestos, o sea, se van uniendo los átomos y se genera un compuesto, como el agua, por ejemplo, o como el dióxido de carbono, ese que nosotros eliminamos en el proceso de la respiración. Te dijeron bien claro, ingresa oxígeno a nuestras fosas nasales, ¿sí? Laringe, faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, llegaron a los pulmones, a los alvéolos pulmonares. Y hay ese intercambio gaseoso donde ya ingresó oxígeno y luego ¿qué cosa sale de ahí? Dióxido de carbono lo eliminamos por la boca, ¿sí? O anhídrido carbónico, ¿correcto? También tenemos el cloruro de sodio o el sal de mesa. ¿Qué cosas se unen? Sodio y cloro. Y obviamente que existen otros compuestos inorgánicos, ¿no? Que existen en la naturaleza. Útiles, obviamente, como por ejemplo el ácido clorhídrico o ácido muriático que tú lo conoces. Y muchos más. Pero también tenemos a la química orgánica que nos habla acerca de los compuestos orgánicos, ¿sí? Y estos compuestos orgánicos están en los seres vivos, porque hay elementos orgánicos que también están en los seres vivos, estos se unen y forman estos compuestos orgánicos, ¿sí? Como quién, dice acá bien claro, la glucosa. ¿Qué cosa es la glucosa? La glucosa es un azúcar, no exactamente el que está en la mesa para endulzar nuestro refresco, nuestra limonada, no. Ese será otro ejemplo de azúcar, llamada sacarosa. La glucosa está en nuestro cuerpo. Profesor, yo he escuchado alguna vez que el porcentaje de glucosa en la sangre genera una enfermedad llamada diabetes. Sí, efectivamente. Pero ¿por qué ocurre eso? No es porque esas personas consuman dulces, ¿no? Chocolates, queques, no exactamente. Sino que esa glucosa se genera, ese azúcar, a partir de que nosotros simplemente nos alimentamos, comemos. O sea, profe, ¿es malo comer, alimentarse? No. Al contrario, es necesario para hacer nuestras actividades. Sí. Nosotros ingerimos alimentos para hacer nuestras actividades, ¿no? Para tener fuerza, para tener energía, ya. Pero si tanto consumimos y no hacemos desgaste físico como correr, saltar, bailar, estudiar, escribir, todo eso, entonces esa glucosa que habíamos generado no se desgasta y se va a la sangre. Y la vuelve pues complicada y tenemos esta enfermedad llamada diabetes. ¿Correcto? La glucosa, importante. El azúcar para hacer nuestras actividades, para tener energía. La sacarosa por acá. Hay otros azúcares como la lactosa en la leche o la fructosa en las frutas. ¿Correcto? El etanol. El etanol es un alcohol. Pero el alcohol que se usa ¿para qué? No el medicinal exactamente. Otro tipo de alcohol. Hay muchos tipos de alcoholes. ¿Ya? El metano.
¿sí? Es un gas, el gas de cocina. Hay muchos tipos de gases también, el metano, butano, propano, etcétera. Estos son compuestos orgánicos y la química orgánica lo estudia porque justamente se han formado a partir de elementos orgánicos, profesor, que están en los seres vivos. ¿Y cuáles son? No te olvides, el famoso grupo CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos sí están en todos los seres vivos. Bien, estudiante, para culminar el día de hoy nuestra clase de química vamos a hablar acerca de la bioquímica, ¿sí? Y tú ya te darás una idea de lo que trata esto. Bio, vida, química. O sea que nos quiere decir que los seres vivos tienen en su desarrollo algunos procesos químicos. O sea que se generan, ¿qué cosa? Fenómenos químicos dentro de los seres vivos, ¿sí? Y cuando decimos fenómeno, es que tienes que relacionarlo con la palabra cambio. Un cambio químico. O sea que va a haber algo que se va a transformar. Y no solamente de estado de fase, sino una transformación total, obteniendo un nuevo producto. Por ejemplo, dice digestión, ¿sí? Sistema digestivo, cuando nosotros nos alimentamos. Comemos algo y en primer lugar, dentro de nuestra boca, en el proceso de la masticación, ¿qué cosa? Interviene la lengua, la saliva, los dientes. Y luego, ¿qué formamos? El bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio luego va a descender, pasa por la esófago. Sigue bajando y llega al estómago. En el estómago, el jugo gástrico, el jugo pancreático, convierten a ese bolo alimenticio ¿en qué? En el quimo. Luego pasa al intestino delgado, el jugo intestinal convierte a ese quimo en kilo. Y ahí comienza una pequeña división entre las sustancias nutritivas y las sustancias de desecho. Sustancias nutritivas van hacia todo nuestro cuerpo por medio de la sangre y las sustancias de desecho pasan al intestino grueso y luego a la expulsión. En todo ese proceso ha habido cambio, transformación, bolo alimenticio, quimo-kilo, sustancias nutritivas y desecho. Entonces es un proceso químico, ¿correcto? Que realizan, bueno, los animales, básicamente. La respiración, sí, lo mencionábamos hace un instante. Ingresa oxígeno, pasa por todos los órganos hasta los pulmones, luego hay un intercambio gaseoso ahí, el dióxido de carbono ahora, ¿qué cosa va a ser? Eliminado por la boca. Sí, hay todo un cambio, un proceso, una transformación, efectivamente. La fotosíntesis. ¿Quiénes hacen la fotosíntesis? Las plantas. ¿Qué cosa hacen? Toman los rayos solares o la energía solar, obviamente que proviene del sol. ¿Y para qué? Muy análogamente, cuando nosotros comemos, ingerimos alimentos, eso, ¿qué cosa se genera? Un azúcar, lo decíamos, ¿no? La glucosa. Igual, las plantas no pueden comer, no pueden masticar, pero utilizan esa energía solar que proviene del sol para convertirlo eso ¿en qué? En glucosa, que le va a servir para que ellos puedan desarrollarse. Obviamente que la planta no va a correr, no va a saltar, pero quiere ese azúcar para que pueda desarrollarse. Ellos lo hacen de manera inmediata, por eso son autótrofos, mientras que nosotros necesitamos de otros seres para poder y seremos heterótrofos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es más importante para la planta? ¿Que le estés echando agua constantemente o que esté en buen suelo? No, que reciba la luz solar. ¿Correcto, estudiante? Bien, para finalizar, ahora sí, va a quedar como tarea la página 66 en el libro. Y todo esto va a tu cuaderno, bien copiado. Envíame las tomas del copiado de clase y del libro que has desarrollado. Eso nada más es tu tarea. ¿Sí? Por favor, escucha todo lo que las indicaciones y cómo presentar tu tarea. Después no quiero que hayan quejas, ¿correcto?
Ahí tienes pues toda la clase del día de hoy y es un gusto pues que retomemos las clases de química. ¿Sí? Hasta la próxima semana.